Bueno, sí, la verdad que vengo acompañando al grupo de documentalistas de México que están trabajando el tema de las abejas y bueno, creo que un poco aprovechando el nexo que tengo con Fabián de hace ya muchos años y aprovechando también la posibilidad de estar un poco también en la ciudad, conocer algunos resultados de algunos monitoreos que se hicieron en el tema de las escuelas fumigadas y bueno, conociendo un poco la situación de cerca, yo hacía más o menos un año que no venía porque estuve en el último encuentro de pueblos fumigados que se hizo acá. Y bueno, también siguiendo de cerca la situación en Urdinarrain, en todos estos pueblos que bueno, la semana pasada estuve en San Salvador, estuve en Concordia, de modo que bueno, tomando un poco de contacto otra vez con la situación entrerriana que es muy grave, ¿no? Bueno, hablando de Urdinarrain, hubo una situación, también lo decías, en donde bueno, fue reconocido, salió en varios medios lo que pasó, si vos querés contarlo, porque lo contaba fuera de aire, si tenés ganas de contar qué fue lo que pasó y por qué salió público. Bueno, en Urdinarrain a mí me tocó dar el informe del CONICET que lo que exponía es que el glifosato es persistente, o sea que la maquinaria de degradación hoy del herbicida está rota, por ende lo único que hace es acumularse. Ese estudio del CONICET lo que tiene en un apartado es que reconoce que en Urdinarrain, que es donde se hizo la experiencia, hay una concentración de glifosato que está entre las más altas del mundo. Bueno, al toque de poder dar a conocer esa noticia, que yo vi que salió en algunos periódicos de acá, como La Región, una respuesta de parte de, por lo que entendí, el municipio de Urdinarrain, organizando una reunión entre vecinos, concejales y demás. Y un periodista amigo me pasó los audios de esa conversación en la cual, bueno, yo escuché que un concejal, un representante del pueblo, estaba pidiendo que el periodista se retracte públicamente de la información. No por la validez del estudio del CONICET, que en definitiva está publicado en el exterior, o sea, tiene una reivindicación internacional, sino que el gran problema era que ahora cuando ponen en Google Urdinarrain aparece automáticamente el glifosato. O sea que el problema para el concejal no era la salud del pueblo, que en definitiva es lo que debería ser su trabajo, ¿no es cierto? Para eso lo han elegido, sino que el problema era el qué dirán de parte de un periodista que lo único que hizo fue confirmar un estudio que está publicado en el exterior. Perfecto, aclarado. Estos años, vos decís que hace un año no venías por estos lados. Tu estudio en cuanto a nuestra provincia o a los lugares que has estudiado o has estado y has analizado, en estos últimos años, ¿qué has visto? ¿Ha crecido la problemática? ¿Se mantiene? ¿Se ha achicado, por decirlo de alguna manera? ¿O qué es lo que ves hoy? Sí, a ver, en la primera edición de Envenenados, que fue 2013, Entre Ríos era una parte central del libro. Ya con una información científica que era bastante importante, más la información productiva, que hablaba un poco de la cantidad de hectáreas de soja transgénica, la expansión de los pools de siembra, ¿no? la retracción de las economías regionales, la pérdida de la ganadería y el drama sanitario. Pero en ese momento la información científica que había era bastante acotada. La realidad es que estos años eso no ha hecho más que incrementarse, o sea, la aparición de nuevos informes, con el caso emblemático que es San Salvador, que es una suerte de Chernobyl de la provincia de Entre Ríos, con un 40% de muertes de cáncer, con 2 universidades que comprobaron intoxicación o contaminación, mejor dicho, con pesticidas en el agua, en el aire y en la tierra. Así que eso le agregó más dramatismo el último tiempo, más la información sobre la contaminación del río Paraná con glifosato y pesticidas en general, más la contaminación del río Uruguay que se conoce, la situación ahora en Urdinarrain. O sea, son infinidad de investigaciones que ahora están comprobando que Entre Ríos lamentablemente está entre los territorios no solo de más contaminación a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Así que creo que lo que tenemos hoy es una evidencia científica fuerte de un problema que sigue a la vista. O sea, a mí el año pasado recorrí otros pueblos, estuve en Jubileo y me tocó ver el acopio de bidones de agroquímicos en el centro de la ciudad, del pueblo, ¿no? Frente a la casa de quien había sido la delegada municipal o la, no sé, como la intendenta, que me dijo que en realidad el problema lo estaban combatiendo y que habían avanzado un montón. Mientras yo le digo, pero escúcheme señora, acá enfrente de su casa están todos los bidones con glifosato, porque de hecho me tomé el trabajo de abrir un bidón y volcar el herbicida, ¿no es cierto? Así que el problema en realidad no hace más que intensificarse ante la sordera, obviamente, del sector político y la negación de la sociedad en general. Bien. Ese es un problema clave realmente, que es lo que vemos ahora, por ejemplo, en Urdinarrain. La culpa no es, en todo caso, de la persona que está contaminando o el nivel de glifosato que se usa, sino del estudio científico que hace un especialista y el periodista que lo comunica. Es una cosa insólita. Bueno,
nos pasa que cuando nos metemos en este tema hay muchas cosas que queremos preguntar o decirte. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el trabajo de la gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para comenzar, no sé si a revertir, pero a concientizarse un poco más? A pesar de que a veces yo me imagino que ustedes piensan que la lucha es individual, es de ustedes solos. Del otro lado hay gente viendo y siempre, como le decía Fabián la otra vez, algunos, yo siento y debemos tener esperanza que hay gente que quiere modificar lo que está pasando. ¿Cómo se tiene que luchar? ¿De qué manera tenemos que luchar el ciudadano, cualquiera, el que esté del otro lado, en cualquier lugar, no importa qué lugar ocupe? ¿De qué manera? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo puedo responder de la responsabilidad mía como comunicador, o sea, no soy un activista social, esa es la realidad, y el día que rompa un poco ese límite, creo que automáticamente me voy a retirar porque no es lo que me corresponde. Sí te puedo decir lo que yo veo desde la experiencia del trabajo en el campo, de recorrer un poco los territorios. Tiene que ver con el trabajo de resistencia desde la unidad, desde el átomo, desde las asociaciones vecinales, desde los grupos, principalmente esto de vecinos, desde las asambleas populares. Si nosotros seguimos esperando que haya una respuesta del gobierno provincial o del gobierno nacional, realmente, bueno, vamos a quedar todos en el camino. Acá hay una decisión política de que este es el modelo que Argentina tiene que seguir a costa de los argentinos. Esa es la realidad, con responsabilidad del sector sanitario, de los médicos que obviamente operan a favor y también del sector judicial, porque hay muchísimos abogados que no toman partido de esto y eso haría una gran diferencia. Entonces, yo noto que la esperanza está en esos núcleos que se forman en los pueblos, que son mayores que hace unos años. Hace 5 años no existían, hoy tenemos esta posibilidad de hablar este tema acá. Esto era imposible hace unos años cuando yo empecé la investigación de envenenados. Y bueno, es un poco la resistencia que uno ve que nace a partir de la tragedia. Necesitamos saber que hay un 40% de muertes de cáncer para tomar la calle, pero aún así la sociedad no termina de reaccionar y eso es un poco lo preocupante. O sea, San Salvador tiene 2 estudios de universidades que dicen que el pueblo está totalmente contaminado y la gente se desconcentró. Dejó de salir a la calle, sigue viviendo con normalidad, y siguen haciendo del cáncer un tema habitual. Es un decir, bueno, de algo hay que morirse. Por supuesto que hay un negocio por detrás que alienta ese de algo hay que morirse, ¿no? Entonces, la perspectiva lamentablemente va a partir en base a estas tragedias. Necesitamos más cáncer, más abortos espontáneos, más malformaciones y quizás ahí en algún momento alguien de arriba, que lo pusimos nosotros, porque es nuestra responsabilidad en realidad, va a tomar un poco de carta en el asunto. Si no, vamos a seguir teniendo estos concejales diciendo que el problema no es el cáncer o la contaminación del suelo, sino que urdinarrain es igual a glifosato en Google. Muchísimas gracias. Gracias. Siguiendo con el tema de los campamentos sanitarios, no sé si ustedes se acuerdan que hace un año se hizo un campamento sanitario acá en Paso Bilbaso, que fue el más grande en cantidad de profesionales que vinieron a relevar la ciudad, donde por primera vez se daban los resultados al terminar el relevamiento, cuyo fue catastrófico los datos que así surgieron. Yo por este medio le pido al Poder Ejecutivo, al señor Gustavo Eins, intendente de esta ciudad, que se responsabilice y de que una vez por todas, lo que a él respecta, agilice la manera de que esos datos se den. Esto no es un pedido, es una necesidad que usted, al permitir que se haga el campamento, también tiene que ayudar a que se difundan los datos, sea para beneficio suyo o no. Yo, Fabián Tomasi, 17.554.166, le exijo como primer mandatario de esta ciudad y al grupo de concejales que esos datos se den a la brevedad, porque el pueblo quiere saber de lo que se trata. Muchas gracias.